Mi admiración por paisajes naturales con montañas, lagunas y cielos despejados no es lo único que me impulsa para hacer turismo. También lo es un lugar frente al mar con monumentos que son realmente obras de arte que te hacen sentir en un lienzo del cual uno puede formar parte. Y eso me ocurre aquí, en Venecia. Para algunos, debido a su encanto por el contraste de sus canales, puentes y arquitectura, la consideran la ciudad del amor. Para mí, además de sus vistas espléndidas, es un lugar con un rico patrimonio cultural que guarda relatos muy interesantes. Pero, ¿sabías que Venecia se viene hundiendo a lo largo de su historia y existe el riesgo de quedarse sumergida? ¿What? Tranquilo, están desarrollando proyectos para evitar ello. Pero en esta serie de videos te compartiré datos así de curiosos y lugares a visitar. En el anterior te comentaba un poco sobre a qué llamamos Venecia, su ubicación, cómo llegar y todo lo que encontrarás en su icónica Plaza de San Marcos. Ahora daremos un paseo por las demás sestieri del centro histórico. Y ahorita nos estamos dirigiendo al distrito de San Polo. Específicamente queremos ir a la Basílica de Santa María de Frari y a la Escuela Grande. Escuela Grande de San Rocco. Así que vamos para allá. Y pues a diferencia de otros días, o por lo menos de ayer, hoy está muy lindo el cielo, el clima. Miren, para los desayunos hay de 12 euros, 14 y miren este company. Por si quieren vivir aquí. Bueno, entonces hemos encontrado este de acá. La verdad es que veía un poco loco tomar desayuno un spritz, pero creo que no es tanto porque lo ponen como desayuno y pues lo quiero probar, entonces voy a aprovechar ahora. ¡La la! Ay. Una eternidad más tarde. Refrescante. Justamente le estaba diciendo a Martín que creo que es como de la misma familia de licor que el Campari, entonces sabe mucho al Campari, que bueno, sí lo hemos probado con mi familia últimamente más. Y pues sí, ese saborcito como a madera y se siente también la naranja. Y me parece que eso también le da un toque. Está bueno. Buongiorno. Estos tomatitos se sienten frescos y este queso que le voy a preguntar cuál es. Martín dicen que es mozzarella, pero yo no lo siento como mozzarella. Y tiene un poquito de albahaca también, aparte del orégano, tiene un poquito de albahaca y la albahaca le da su toque también. Con ¡Qué loco! aceite de oliva también. Y aceite de oliva. Me voy a copiar y voy a hacer mis desayunos así a veces. Ay, no sé qué me pasa, que siento que se me sale el francés, que he estado de ahí unas semanas con la familia de Martí, que yo digo, oui, todo menos el inglés. Estábamos conversando con el dueño del restaurante y nos explicaba que sí era mozzarella, el queso era mozzarella. Un punto para Martín. Sí, el señor nos decía que la mozzarella fresca, que es la que nos enseñó, es muy cara y no se suele usar para hacer la pizza, que para hacer la pizza es más industrial y es más seca, es como plástica, elástica, pero no es natural. Y pues él dice que hace hasta pizzas con ese queso fresco. Ahora nos encontramos en el Campo San Rocco, que es una especie de plazuela donde se ubica a la Escuela Grande di San Rocco, que es uno de los museos más importantes de la ciudad, en donde Tintoretto decoró las paredes y techos durante más de 20 años, logrando tal obra que se podría decir que esta escuela significa para Venecia lo que la Capilla Sixtina para Roma. En este mismo campo encontraremos a la iglesia de San Rocco, que custodia las reliquias de San Roque, quien fue nombrado patrón de la ciudad en ese entonces, por atribuírsele milagros de sanación de la peste.
Según habíamos leído, el ingreso era gratuito, pero al igual que en la Basílica de San Marcos, ahora tiene un costo. Acá también tenemos al Museo de Leonardo da Vinci. Aquí con la Gioconda. Mona Lisa. Y ahora nos dirigimos a la Basílica de Santa María Gloriosa de Frari, que aunque su exterior no es muy llamativo, recomiendan visitarla por sus numerosas esculturas y obras de arte, entre las que destaca la Asunción de Tiziano, su mausoleo y el de Antonio Canova. Y bueno, la entrada es 3 euros. ¿Se imaginan 3 euros por cada iglesia? Vamos por nuestro siguiente punto. Carezzonico es uno de los pocos palacios de Venecia que se puede visitar, además de albergar al Museo del Settecento veneziano en su interior, cuyo ticket de ingreso es de 10 euros. Pero en caso no te animes a adquirirlo, de igual modo te recomiendo pasar por aquí, ya que cuenta con una encantadora ubicación a la orilla del Gran Canal. Otro lugar a contemplar en Dorso Duro es la iglesia de San Barnaba, la cual se hizo famosa por ser en la ficción una biblioteca en la película de Indiana Jones y la Última Cruzada. Y ahora estamos en el puente de Puño, no sé cómo pronunciar el de Puño. Hasta acá. Este puente es uno de los más famosos de Venecia. A pesar de no ser el más grande, ni más bonito, ni cruza el Gran Canal, su fama se debe a que aquí las bandas rivales se enfrentaban a puñetazos y caía al canal quien perdía. Y justo venden también alrededor como plantitas y frutas vegetales que se ven buenazos. Miren, estas fresotas. Martincito. Ahora vamos a nuestro siguiente destino. Y llegamos. La Galería de la Academia. La Galería de la Academia alberga una gran colección de pinturas venecianas y de Veneto, de artistas que influyeron en la historia de la pintura europea desde el 1200 bizantino hasta el Renacimiento. Entre su vasta colección de esculturas y dibujos encontrarás, por ejemplo, al Hombre de Vitruvio de Leonardo da Vinci. Frente a la galería encontraremos a uno de los 4 puentes que cruzan el Gran Canal, el Puente de la Academia, el cual, además de tener hermosas vistas de Venecia, une a la Sestieri de Dorso Duro con la de San Marcos, que es a donde nos dirigiremos más adelante para visitar al puente que es mi favorito y símbolo de Venecia. Pero ahora, continuando con Dorso Duro, llegamos a la Basílica de Santa María de la Salud, que seguro también la habrás observado, ya que su cúpula resalta desde muchos puntos de la ciudad. Fue construida para conmemorar el final de la trágica epidemia de peste que asoló Venecia en 1630. Y como es de esperarse, aquí también encontrarás obras de Tintoretto como Las bodas de Caná y de Tiziano como La muerte de Abel, Sacrificio de Abraham y David y Goliat, que tan solo por el nombre ya entenderán por qué eran tan poco aceptadas en su momento. En su altar mayor se puede apreciar a la Virgen y el Niño en representación de la salud que custodia la ciudad. Canolo de tiramisú porque le gustan los dos.
¡Hola, la! Ahora dejaremos la Sestiere Dorso Duro y cruzaremos San Marcos hasta llegar a Castello, que es donde se encuentra una librería que ha hecho del problema más importante de Venecia uno de sus atractivos. Y nos referimos a Acqua Alta. Y es que los habitantes, al estar conscientes que en esta época la ciudad está por hundirse, se preparan para ello. Como es el caso de esta librería, la cual ya permanentemente protege sus libros y otros objetos que tiene a la venta dentro de góndolas, mesas y hasta una bañera. Tenemos que pasar por este callejoncito. Miren, las calles usualmente son bien angostitas, pero vamos a ir a una que es la segunda más pequeña de todo el mundo, más estrecha. Y ya llegamos a la segunda calle más estrecha del mundo y es la calle Barisco. Ahí se pone mucho más estrecha. Sí, es la más estrecha que las otras, ¿no? Acá hay casitas. ¿Cómo se sentirá vivir en la calle más estrecha del mundo? Si te quieres transportar, tienes que regresar o tomar el bote. Y no huele muy bien tampoco. Camino al puente de Rialto, nuestro siguiente destino, pasaremos por un lugar que cuenta con, según dicen, uno de los mejores miradores de la ciudad. Y me refiero a este lujoso centro comercial. Su nombre se debe a que era una sede y almacén de la familia alemana de mercaderes Tedeschi. Y aunque llama mucho la atención su techo cubierto de vidrio y ventanas hacia el Gran Canal, la mayoría de las personas vienen por el mirador. Pero por ejemplo, nosotros no pudimos ingresar porque los cupos para esta semana ya estaban agotados. Así que si te animas, ten en cuenta reservar con anticipación en su página web. Y ahora sí, mi lugar favorito del itinerario de hoy e imprescindible en tu viaje a Venecia. Y me estoy refiriendo al Puente Rialto. Este es el puente más antiguo de los 4 que cruzan el Gran Canal de Venecia. Y como datos curiosos te cuento que aquí el primer puente construido en 1181 era flotante. Y luego, al aumentar el comercio en el mercado Rialto, fue reemplazado por uno de madera que se derrumbó hasta en 2 ocasiones y fue quemado en una. Por lo que al decidir reconstruirlo, pero de piedra, arquitectos como Miguel Ángel, Jacopo Pignola, entre otros, fueron rechazados. Junto al puente de la Academia, de la Constitución y de los Descalzos, este es el cuarto que atraviesa el Gran Canal. Sin embargo, considero que este es el más hermoso. Cruzando el puente desde San Marcos, nos encontraremos en la Sestiere de San Polo, en donde se ubica el famoso mercado Rialto.
Por aquí encontrarás una gran variedad de productos y algo que resaltará mucho para nosotros los turistas son los souvenirs de todo tipo, como máscaras de carnaval, adornos de cristal de la isla de Murano, que por cierto es lo que visitaremos en el siguiente video, entre otras cosas. Ay, estas me encantan, que son como sabores de... ¡Wow! ¡Qué grande! Con esto ya son unas... ¿Qué es sage? Then it shows a screen grab of Estos son mini. ¡Ay, qué rico! No, me da ganas de comer. Miren, súper chiquititas. Y aquí nacieron los meros panetones italianos. Y bueno, al final del día, de este día, vamos a disfrutar de una noche acá en Venecia y buscar pues dónde llenar esta barriguita. Y en este caso incluye el primer plato, ¿verdad? El segundo plato y como que un adicional. Bueno, en nuestro caso hemos pedido, como han visto, tallarines con mariscos y luego chancho, como a la parrilla, y french fries. Y mañana vamos a ir por otra pasta, pero ya no un menú así porque la verdad es que no puedo ni acabar. Y está 12 euros, imagínense. Bueno, entonces vamos a recomendarles este restaurante. Coperto, ¿qué miches es eso? Finalmente nos dimos con la sorpresa de que cobraban 2.50 euros por el concepto de Coperto. Entonces podría, antes de entrar a un restaurante, preguntar y decir, está incluido el concepto de tal. Dice que es un concepto por ocupar una mesa y que te den pan y que te den cubiertos. Dicen, vimos en la web que puede ser entre 50 céntimos y 4 euros. Sí, igual. Es como 2.5 es bastante, me parece bastante. Y pues eso fue todo por este video. Espero que les haya gustado nuestro recorrido, nuestro itinerario. Y es como si hay más turistas que venecianos o italianos, no sé. Escuchamos a cada rato personas que hablan español, que hablan francés también. Pero bueno, no largo más este video, así es que nos vemos el día de mañana. Hasta la próxima.